Para eso hay dos tipos de trasplante. El autólogo, ¿sí? Que uno mismo es su donador, y el alogénico. Puede ser el familiar o un donador no familiar, que aquí se conoce como donador relacionado y no relacionado. En este es indispensable la compatibilidad del HLA, y en el autólogo, pues, por ser nuestras propias células, pues no es necesario. En este autólogo voy a ser muy breve y voy a tomar un ejemplo muy bonito que el doctor Ruiz Argüelles lo dio, y eso lo comentó hace más de 10 años. Un autólogo es el reswitcheo del sistema inmune. Hablando de enfermedades autoinmunes, que es donde más se utilizan este tipo de trasplantes. Si bien se tiene una clona autorreactiva, ¿verdad? Ahí que nos está causando una enfermedad, al dar altas dosis de quimioterapia, obviamente primero se recolectan las células, luego se dan las altas dosis de quimioterapia para eliminar todas las clonas celulares reactivas y autorreactivas. Después se infunde y se reconstituye la hematopoiesis. Suena fácil, ¿sí? Por eso un switcheo, como lo dijo el doctor. Y el halogénico, pues se requiere reemplazar la hematopoiesis defectuosa, ¿sí? Esa hematopoiesis ineficiente en los sistemas de vigilancia por una hematopoiesis más eficiente, y además que esa hematopoiesis se diferencie en un sistema inmune, las células, los linfocitos, macrófagos, neutrófilos, todos los participantes del sistema inmune derivados de la hematopoiesis, para que generen un efecto que se llama injerto contra tumor. O sea, que nuestro sistema inmune depure las células remanentes posterior a la quimioterapia. Se requiere compatibilidad, puede ser de algún familiar o de algún amigo, o de algún donador diferente. Yo les muestro aquí en la tipificación, en algún momento, nosotros hacíamos por la famosa técnica de SSO, que era como coloquialmente lo dicen, es de mediana a alta resolución. Vean que un receptor podía compararse con sus hermanos, ¿sí? Y aquí ven cuántos alelos comparten, y en DR, que ya les hablaba que no tener esta compatibilidad genera mayor riesgo de enfermedad injerto contra hospedero, es lo que más se debe considerar, entre muchas otras cosas. Nosotros podemos ver aquí algo que poblacionalmente la doctora Clara Gorodetzky y la doctora Carmen Alaez habían descrito, y que el doctor Julio Granados también, él da una clase maravillosa, y sé que aquí en Luria le han hecho un homenaje y le han apoyado, a lo cual les reconozco. Hablar del HLA y compatibilidad del HLA del amor, es una clase que él daba, pero ver la clase A2 de HLA es la más común en México, con el 11% aproximadamente, y en Latinoamérica. Entonces, podríamos ver la compatibilidad importantísimo para un paciente. ¿Por qué es importantísimo? Compatibilidad 10 de 10 es mejor que 9 que 10, o peor coincidencia, sí. Los estados serológicos, donantes positivos en caso de receptor positivo, es lo ideal. Médula ósea como fuente de células se sabe que es lo mejor. No genera tanta enfermedad de injerto contra hospedero, depende del acondicionamiento y otras situaciones que el clínico establece en esa parte de acondicionamiento. La edad del donante, y vean, siendo preferible un donante más joven en comparación de uno más antiguo. Muchas veces el donador es menor de edad, entonces entramos en un punto ético. Y aquí los papás son los que dan el consentimiento para que este paciente done. Y vienen otras situaciones ahí que, si nosotros hablamos de donación de órganos, difiere mucho de lo que es órganos sólidos. La compatibilidad mayor en ABO, que ya lo habíamos hablado. Antes, el género del donante, con preferencia un donante masculino, particularmente para un receptor masculino. No es una cuestión de género, sino una cuestión de compatibilidades.
para poder generar unas mejores condiciones para el nicho hematopoyético. La ubicación del centro del donante también es importante. En trasplante de progenitores hematopoyéticos hay donantes internacionales, que lo único que se traslada son las células. Vamos a hablar de un par de casos importantes ahí, pero es importante que sea un donante nacional. Ya podríamos hablar de condiciones éticas y demás, de que si nos van a infundir células de alguien europeo, el color de ojos no nos va a cambiar, ni el color de pelo, créanme. Entonces, pero sí es importante saber por el repertorio inmune que pudiese traer ese donante. No es lo mismo las enfermedades en Europa, que en Centroamérica, que en Brasil, que en México, y hablando de infecciosas, ¿sí? Entonces su repertorio se tiene que fortalecer o no a largo plazo con vacunas y exposiciones antigénicas. La compatibilidad menor en ABO, datos no publicados, pero alguna experiencia de algunos centros hablan que esto puede llevar también a un fracaso a los trasplantes. Entonces, las buenas tipificaciones de los sistemas de grupo sanguíneo ayudan bastante.